Los mexicanos somos conocidos por muchas cosas, entre ellas la cantidad tan increíble de desmadre que traemos a cualquier lugar a donde vayamos. En las más recientes Copas del Mundo, en donde México ha sobresalido, al menos de una manera más consistente que en años anteriores, con algunos resultados positivos, ha hecho que los viajes a las Copas del Mundo de parte de la afición mexicana sean más constantes y, por ende, también el desorden ha sido más constante. Desde situaciones relativamente inofensivas, como los cánticos a Sage en 2018 o los cameos del Dr. Simi en 2022, hasta situaciones más graves, como el mexicano que orinó sobre la llama eterna, apagándola tras más de 75 años encendida en Francia 98, el otro mexicano que detuvo un tren bala con una falsa alarma en Japón en el 2002, el otro mexicano que se tiró de un barco al océano en Brasil 2014, entre otros curiosos casos del folclore, tanto bueno como malo, que llevamos los mexicanos a donde sea que vayamos. En los octavos de final del Mundial de Italia 1990 se encontraban los dos máximos rivales del fútbol sudamericano. Argentina y Brasil batallaban de poder a poder para ver quién se llevaría un boleto a los cuartos de final del torneo. Un partido que fue dominado por los brasileños, que lo único que les faltó aquel día fue un poco de suerte. Tiene entre sus páginas una historia que al día de hoy le agrega sabor al pique entre la albiceleste y la canariña. Al ingresar los médicos argentinos al campo a atender a un jugador, se le ofreció un poco de agua al defensor brasileño Branco, quien dice que después de beberla quedó mareado y desconcertado. Prácticamente esto lo anuló del resto del encuentro. Los mitos cuentan que el agua ofrecida al brasileño venía mezclada con alguna especie de somníferos y que este acto fue hecho de manera intencional por los argentinos. Incluso Diego Armando Maradona en alguna ocasión admitió haberlo hecho, aunque nunca se supo más allá del mito. Lo que le pasó al astro brasileño Ronaldo Nazario antes de la final de Francia 98, a jugarse entre los locales y los brasileños, es bastante conocido por las personas que vemos fútbol. La joven estrella de la selección de Brasil sufrió un episodio epiléptico en su cuarto de hotel horas antes del juego, situación que alarmó a sus compañeros y entrenadores, no solo por el partido, sino por la vida del jugador mismo. Aún así, Ronaldo jugó el partido del día siguiente. Obviamente, no estaba ni siquiera cerca de su máximo nivel, y poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo por 3-0 goles. La principal pregunta que nos hacemos muchos aquí es ¿por qué jugó Ronaldo en primer lugar? La respuesta es uno de los más grandes misterios en la historia del fútbol, ya que las mentes conspiranoicas dicen que Ronaldo fue obligado a jugar por la marca Nike, su patrocinadora en el momento. La versión oficial indica que el mismo Ronaldo aseguró que se encontraba bien y estaba listo para jugar. La verdad definitiva solo la saben los implicados, muy probablemente así se quedará por siempre. Las dos primeras Copas del Mundo ganadas por Italia se dieron ambas en los años 30, en 1934 y 1938, años en los que Italia estaba sumida en el régimen fascista de Benito Mussolini. Este régimen organizó también la Copa del Mundo de 1934, que tuvo bastantes polémicas de las que hablaremos en el siguiente nivel del iceberg. Este punto en específico hablará más del segundo torneo que ganaron los italianos, el torneo de Francia 1938. Fuera de su territorio, y con Mussolini lejos de su equipo, este impedimento territorial no impidió que el mandatario de aquel entonces decidiera motivar a sus representantes con un telegrama que decía las palabras vencer o morir. Las amenazas, bastante sutiles, sirvieron como una extraña clase de inspiración extra, ya que Italia ganó esa segunda copa, no solo conquistando al fútbol por segunda vez consecutiva, sino también salvando sus vidas. Dos de los partidos más violentos en la historia de las Copas del Mundo y vivos ejemplos del antifútbol, el Chile contra Italia de 1962 y el Holanda-Portugal de 2006, son dos de los partidos donde ha habido más patadas,
más faltas, más amonestaciones, más expulsiones y en el caso del primero hasta arrestos. Críticas previas de la prensa italiana, así como la falta de varios aspectos en la organización, provocaron un ambiente tenso en Santiago de Chile, que desembocó en todo lo antes mencionado. Al final, Chile ganó 2-0 aquel partido y terminó pasando en su grupo, dejando fuera a los italianos. En la otra batalla, la de Nuremberg, en Alemania, holandeses y portugueses se pelearon porque quisieron aquel día, ya que este juego no tiene tanto contexto como el anterior. Aún así, este culminó con la poca envidiable estadística de 16 amonestaciones y 4 expulsiones entre los dos equipos. El partido se lo llevaron los portugueses, quienes calificaron a cuartos de final. La selección de Zaire, hoy la República Democrática del Congo, que disputó la Copa del Mundo de Alemania de 1974, está marcada por una curiosa acción que se dio en el partido que jugaron ante Brasil en aquel torneo. En esta acción, el lateral africano, Nwepu Ilunga, mientras perdía su equipo 3-0, decidió tomar cartas en el asunto en un tiro libre en favor de los brasileños. Decidió tirarlo él mismo. Lo mandó lo más lejos posible, acción que le costó una amonestación. Lo que muchos en aquellos tiempos pensaban era ignorancia total por las reglas de parte del exótico equipo, era todo lo contrario, ya que, en palabras del mismo jugador, el dictador de Zaire de aquel entonces, Mobutu Sese Seko, les había indicado a los futbolistas que no regresarían a su país de origen en caso de perder por 4 goles ante los brasileños. Esto agregado a que se les había informado a los futbolistas que no se les pagaría por el mundial, ya habían causado una especie de huelga en activo en el partido anterior frente a Yugoslavia, que terminó por 9-0. La selección de Zaire evitó la goleada frente a Brasil y pudo regresar a casa, acabando la travesía de los africanos en tierras teutonas. Lo que debía de ser una fiesta había sido la peor pesadilla de sus vidas. En marzo de 1966, el trofeo Jules Rimet era exhibido en el centro de Londres, lugar donde debían de haber estado 2 guardias de seguridad. El día 20 de aquel mes, y con una cantidad de gente más grande de lo habitual en el lugar de la exhibición, el trofeo fue robado. Recordemos que esto ocurrió a tan solo meses de la Copa Mundial de Inglaterra 1966, que debía comenzar en junio, por lo que el pánico fue prácticamente inmediato para la FIFA. 3 días después, el entonces presidente de la Football Association, Joe Mears, recibió una carta pidiendo 15.000 libras como rescate para recuperar la copa. En el lugar del encuentro, para el pago del rescate, solo se encontró a un ladrón que aseguraba solo ser un intermediario, que fue inmediatamente arrestado. Una semana después del robo, es donde entra nuestro querido amigo Pickles, que se trata de un perrito británico que probablemente es uno de los héroes más grandes en la historia de la FIFA. Pickles comenzó a oler algo entre los arbustos que se encontraban cerca de la casa de su dueño, David Corbett, quien decidió inspeccionar. Encontró en este arbusto nada más y nada menos que el trofeo Jules Rimet, envuelto en papel periódico. El perrito Pickles se convirtió en toda una celebridad internacional, que es recordado al día de hoy como el chico bueno del fútbol. El trofeo Jules Rimet se le regresó a la FIFA, quien se lo otorgó a Brasil 4 años después por la obtención de su tercer campeonato. En 1983 fue robado una vez más de las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, pero no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces. En el partido que enfrentaba a Francia y a Kuwait en la fase de grupos de la Copa del Mundo de España 1982, un momento impactante y bastante raro sucedió. El marcador se encontraba 3-1 en favor de los franceses, cuando el jugador galo Alain Giresse encontró un hueco masivo en la defensa rival que aprovechó para marcar el cuarto gol. La defensa había quedado inmóvil después de haber escuchado un silbato que creían había venido del árbitro. En ese momento, bajó desde los palcos hasta la cancha el jeque de Kuwait, Faid Al-Ahmad Al-Sabah, quien también era el presidente de la Federación de Fútbol de su país entonces. Luego de unos minutos de discusión,
rodeados por completo de los acompañantes del jeque, camarógrafos, fotógrafos y toda persona que estaba ahí prácticamente, el gol se quitó del marcador, aunque era completamente legítimo. Mucho se habla del famoso portafolio que tenía en sus manos uno de los acompañantes del jeque, aunque es otro de esos pensamientos conspiranoicos que tienen muchas personas. Al final, Francia marcó otro gol de todos modos, terminando el partido 4-1 igual. El jeque fue multado con $10,000 por la interrupción del juego, y el árbitro, debido al increíblemente horrible error de haber anulado el gol, nunca volvió a dirigir un partido a nivel internacional. United Passions es una película financiada en un 90% por la FIFA. Esta habla de la historia de la creación de la Copa del Mundo y de la creación de la FIFA misma. La película, que contaba con un presupuesto de $32 millones, fue presentada en el Festival de Cannes de 2014 y lanzada en cines en junio de 2015. El timing del lanzamiento de esta película no pudo haber sido peor de haberlo intentado, ya que fue lanzada en medio del escándalo de corrupción conocido como FIFAgate, del cual hablaremos más a detalle en el siguiente nivel. La película pintaba a Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, como un incorruptible superhéroe de bien que salvó al fútbol de la corrupción que reinaba sobre él y no podía hacer nada mal. Es sin lugar a dudas una obra que representa el egocentrismo enorme que tenían los máximos dirigentes del fútbol en aquellas épocas. Obviamente, fue un fracaso total, generando menos de $1,000 en su primer fin de semana y recibiendo duras calificaciones tanto de audiencias como de críticos. Este pequeño bañito de ego le costó a la FIFA $26 millones y un daño a su reputación que ya de por sí estaba por los suelos en 2015. La política y el fútbol se mezclan mucho más seguido de lo que las personas creen, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa. Dos mundiales que fueron manchados por toda la política que los rodeaba fueron los de Italia en 1934 y el de Argentina en 1978. En Italia, Benito Mussolini se encargó de convertir el torneo en un aparato de propaganda para su régimen ante el mundo. Esto incluía la garantía de un triunfo local, desde convocar a múltiples jugadores extranjeros, como el antes mencionado Luis Monti, arbitrajes localistas, destacando el partido contra España en cuartos de final, y amenazas del mismo Mussolini al entrenador Vittorio Pozzo. Italia ganó su mundial, lleno de manchas políticas y una innegable huella histórica. El segundo mundial en plena dictadura se dio 44 años después en Argentina, en medio de la dictadura de Videla. La copa se disputó en tierras sudamericanas. El Mundial de la Paz, en palabras del dictador, lo ganó en la selección local también, teniendo como momento más controversial aquel 6-0 que le metió Argentina a Perú en la segunda fase de grupos, partido que muchas personas consideran estuvo arreglado. Esto se dice argumentando la existencia de sobornos del presidente argentino hacia los peruanos. Corea del Norte, sin lugar a dudas, uno de los países más interesantes de todo el mundo, debido a lo poco conocida que es su situación exacta para el exterior. Muy poco se sabe de Corea del Norte, siendo este un país que está prácticamente desconectado del resto del mundo. La selección de fútbol de la nación asiática consiguió su boleto para el Mundial de Sudáfrica 2010 de manera sorpresiva, siendo sorteados en el grupo G, junto con Brasil, Portugal y Costa de Marfil. Aquí es donde se crea otro mito mundialista. Esta leyenda indica que las televisoras locales hicieron creer a la población que los norcoreanos habían ganado el mundial, derrotando en el camino a naciones rivales políticamente, como lo son Japón y Estados Unidos. Esto no es verdad. Pero la copa tiene una anécdota que sí sucedió.
Al ser poco conocidos, los jugadores de Corea del Norte no se esperaba mucho de ellos. Se esperaba que fueran goleados por la selección de Brasil en su debut mundialista. Esto no pasó. El equipo coreano incluso anotó un gol, cayendo apenas 2 goles por 1 contra una de las favoritas. Esto hizo que el régimen ganara confianza, pensando que ganarían los siguientes partidos fácilmente, por lo que, orgullosos del desempeño ante los sudamericanos, el segundo partido del mundial para ellos, que los enfrentaría a Portugal, fue el primer partido de fútbol internacional en ser transmitido para todo el país. El resultado final: 7 goles a 0 en favor de los portugueses, por lo que la estrategia norcoreana para demostrar su dominio mundial a sus habitantes fue totalmente contraproducente. La selección de Austria se presentaba como una de las principales favoritas para quedarse con el Mundial de Francia 1938, contando como jugador clave al habilidoso Matthias Sindelar. Sin embargo, antes de la Copa, la anexión austriaca a la Alemania nazi se llevó a cabo, dejándolo sin posibilidad de representar a su país de origen en la justa francesa. La anexión de Austria se dio a nivel futbolístico también, ya que los jugadores austriacos tendrían la oportunidad de representar a Alemania en el torneo en lugar de Austria. Sindelar, quien ya había tenido un episodio con el mandatario alemán del momento en el denominado Partido por la Paz, en donde, en contra de las órdenes que se le habían dado, anotó un gol que le dio el triunfo a su país, festejándolo hacia donde se encontraba el jefe de Estado. Por este mismo episodio, Sindelar se rehusó a vestir la camiseta de la Mannschaft en la Copa. La selección alemana, reforzada por algunos jugadores austriacos, quedó fuera en octavos de final ante su similar de Suiza. Los jugadores de Austria que representaron a Alemania en aquella copa fueron culpados del fracaso, siendo acusados de sabotaje, mientras que Sindelar, que no la jugó, falleció gracias a una fuga de gas en su casa tan solo un año después del Mundial. En 1974, el sorteo del Mundial de Alemania dio para la fase de grupos uno de los partidos con más morbo en la historia de la competición. La Alemania Federal se enfrentaría a la Alemania Democrática en un partido que llamaría la atención del mundo, mucho más allá del fútbol. El juego, de manera sorpresiva, lo ganó la Alemania Democrática por 1 gol a 0. El gol lo anotó el jugador Jürgen Sparwasser, quien, tras conseguir el triunfo para su lado del muro de Berlín, se le fue considerado como un héroe para el comunismo. Su ganada superioridad deportiva sobre su homónima fue representada al máximo por Sparwasser. El nuevo héroe comunista aprovechó una invitación al lado oeste de la Alemania para un torneo de veteranos para escapar del país en 1988, dejando de lado su faceta de héroe comunista y convirtiéndose en un traidor para la nación. El Mundial de Fútbol se ha encargado de reunir a una enorme cantidad de países de todas las regiones del mundo los últimos 92 años. Un evento que lleva al deporte hasta el rincón más recóndito del planeta. Pero, ¿qué es lo que sucede en aquellas regiones que o son muy pequeñas, o tienen problemas políticos, o que aún no son reconocidas mundialmente como países independientes y, por ende, no pueden unirse a la fiesta del fútbol? Para estos casos, hay que decirle hola y darle un cariñoso saludo a la CONIFA, la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol. Esta existe desde el 2013 y se encarga de llevar el fútbol a lugares desconocidos o pequeños o que aún no son reconocidos, y por ende la FIFA no ha podido llegar a ellos. ¿De qué regiones estoy hablando? Ejemplos de asociaciones que juegan en la CONIFA son Abjasia, un pequeño territorio no reconocido como país independiente en Georgia; Chipre del Norte, con una situación parecida a Abjasia; la isla de Pascua, el Tíbet y país Sículo, ubicado en Hungría. La CONIFA organiza su propia Copa del Mundo, la cual ha sucedido en 3 ocasiones, siendo las selecciones de Nisa, Abjasia y Rutenia Subcarpática las ganadoras.
La CONIFA no solo se extiende a países no reconocidos, también a campeonatos alternos en territorios que tienen asociaciones en la FIFA, siendo el ejemplo más grande de esto la Asociación de Balompié Mexicano, que está asociada a la CONIFA y busca tener participación en sus torneos. FIFAgate es probablemente el caso de corrupción más grande en la historia del ámbito deportivo, con millones de dólares, múltiples jefes de federaciones nacionales y continentales, además de la designación de Rusia y Qatar como sedes para los mundiales de 2018 y 2022 en medio de acusaciones de sobornos, todas involucradas en el escándalo. La investigación, que había comenzado en el 2011, explotó el 27 de mayo de 2015, con el arresto de 7 funcionarios de la FIFA en el hotel Baur Aulach, en Zurich, Suiza. Todos estos arrestos llevaron a la renuncia de Joseph Blatter como presidente de la FIFA y de Michel Platini como presidente de la UEFA, además de que ambos fueron suspendidos por la FIFA por 8 años. Este es un escándalo que va muy a fondo para ser tratado como se merece en un iceberg, por lo que en la descripción del video les dejaré un pequeño documental lanzado por el canal español de fútbol La Media Inglesa, donde se explica a mayor detalle qué pasó, quiénes fueron los acusados y por qué se dieron las cosas como se dieron en aquel 2015. El Mundial de Suecia 1958 nunca sucedió. Todo se trató de una estrategia del gobierno estadounidense, con colaboración del gobierno sueco, para probar los alcances de la comunicación a través de la televisión y de la radio para su potencial utilización en la Guerra Fría. Suecia no tenía los recursos, ni económicos ni de infraestructura, para organizar un torneo de tal magnitud, además de que las grabaciones existentes de los partidos están editadas debido a que varias tomas fueron manipuladas. Esta teoría de conspiración bastante difícil de creer se ha hecho popular últimamente debido a su mención en diversos videos de YouTube y en otras redes sociales, donde se afirma que esta teoría es completamente real. No que el Mundial de Suecia no pasó, sino que hay gente que de verdad cree que esto es una teoría de conspiración. La verdad es que Conspiracy 58 es un mockumentary hecho por la televisión sueca en 2002 como un chiste y con afán de parodiar a los documentales de conspiraciones. Lo hicieron muy bien por lo visto, ya que aunque la teoría no ganó creyentes, muchas personas de verdad creían que era una teoría real, cuando en realidad era solo la televisión sueca haciendo un chiste. El Mundial de 1942 comenzaba a tomar forma, y los planes para la organización de este ya habían iniciado. Se habían recibido múltiples propuestas para su organización, siendo la favorita para ser elegida la de Alemania. Alemania ya había organizado los Juegos Olímpicos de 1936 y los convirtieron en una fiesta de propaganda nazi al mundo. El objetivo del mandatario alemán era repetir lo sucedido en aquella justa olímpica con la Copa del Mundo de Fútbol. La FIFA tenía planes de seguir adelante con la Copa del Mundo, también recibiendo una propuesta de Argentina de última hora para organizar el torneo, aunque esta no era tomada tan en serio. Llegó la invasión alemana a Polonia, y aún así, la FIFA argumentaba que el fútbol era algo aparte de la guerra, por lo que los países en conflicto serían completamente neutrales adentro de la cancha, por lo que el nombramiento de la sede de la Copa de 1942, que estaba pactado para 1940, seguía en pie. El Congreso de FIFA, donde se haría el nombramiento de Alemania como sede, fue cancelado debido al escalamiento del conflicto. Fueron cancelados también las copas de 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Un error que trajo consecuencias más allá del deporte fue lo que sucedió con el central colombiano Andrés Escobar. La Copa de Estados Unidos 1994 tenía como animadora a la selección de Colombia. Los cafetaleros pasaban por una generación dorada, que tras llegar a los octavos de final en Italia 90, tenían grandes esperanzas de lograr cosas importantes en la competición americana. En tierras estadounidenses, a los cafetaleros no les fue nada bien. Abrieron la copa perdiendo 3 goles por 1 contra Rumania, por lo que el partido contra el anfitrión
sería de vital importancia para conseguir el pase a octavos de final. En este partido, el antes mencionado Escobar anotó un autogol, que representaba el parcial 1-0. El partido terminó 2-1, eliminando a Colombia de la competición, aún con su triunfo ante Suiza por 2-0 en el último partido de la fase de grupos. Tras su regreso a Colombia, Escobar se encontraba saliendo de un restaurante en Medellín, cuando fue agredido verbalmente por dos sujetos. Comenzó una discusión que terminó con disparos de arma de fuego que le costaron la vida al defensor. Andrés Escobar fue asesinado a los 27 años. Este noviembre y diciembre de 2022 fuimos testigos del mundial más controversial en la historia. Todo lo que ha pasado alrededor de este torneo fue llenando cada vez más de controversia la realización de este, comenzando con la designación de Qatar misma, territorialmente más pequeño que varias ciudades, ya ni siquiera países, varias ciudades que han sido sede en el pasado de partidos de la Copa, con problemas relacionados al clima veraniego de la zona, que obligarían a mover la fecha del torneo de julio a noviembre, y además de la cero tradición futbolística que tiene el país. A esto se le agregó con el tiempo la falta de derechos humanos para mujeres en el país, las reglas extremadamente estrictas que tenía el país para los visitantes extranjeros, los estadios constantemente vacíos, varios problemas con medios extranjeros, la falta de derechos humanos para los trabajadores en las construcciones de estadios, problemas con el hospedaje para aficionados, falta de venta de alcohol en zonas aledañas, constante homofobias en el país, entre muchos otros problemas quisieron ver a Qatar como el peor anfitrión en la historia del mundial. Este mundial era el peor de todos desde la idea misma de tener un mundial como este. El nivel del fútbol que se demostró este último mes fue lo único rescatable de la Copa, aunque siempre tendrá por encima la mancha de todo lo antes mencionado. Qatar 2022 fue sin lugar a dudas un desastre organizacional, que fue una mala idea desde el día uno. Provocó cambios institucionales en la FIFA gracias a todos los problemas que trajo, aunque este nuevo régimen en la FIFA tampoco se ve que vaya a tener soluciones adecuadas. Nos vemos en Canadá, México y Estados Unidos en 4 años, donde no va a haber 32 equipos, sino 48. Y en una de esas nos empezaremos a ver cada 2 años en lugar de cada 4.